Ok, Dios les bendiga a todos en esta tarde, mañana, noche, depende de donde vayan a ver este video. Y hemos estado teniendo problemas ahí en la iglesia, bueno, en el lugar donde estamos ahorita transmitiendo, y pues hemos tenido problemas con el audio. No sé si vamos a tenerlos, cuándo lo vamos a reparar, pero el día de ayer seguimos estudiando el tema tocante a Jesucristo, la Pascua. Y en estos días donde estamos viendo, nos aproximamos ya vienen en unos cuantos días, en este domingo al otro, vamos a estar celebrando los cristianos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pues es un día muy especial para todos los cristianos. Es el día mayor en que la iglesia de Jesucristo celebramos la victoria que nuestro Señor hizo allá en la cruz. Y el tema que estamos hablando es el tema de la Pascua. Y en esta ocasión vamos a estar hablando la cena del Señor, y lo importante que tiene que ver esta cena, porque como lo dijimos, Jesucristo es la Pascua, y Jesucristo literalmente en esa noche, en la última cena, Él era esa celebración con sus discípulos. Así que vamos a leer ahí en Marcos 14. Vamos a estar leyendo del capítulo Marcos 14, del versículo 12 al 25. Y la palabra de Dios nos dice así: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, le dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo en el reino de Dios. Y sabemos bien que la palabra de Dios, para aquellas personas que les gusta conocer más de la palabra de Dios, es muy necesario que estudiemos los evangelios, porque cada uno de los evangelios nos da detalle diferente a los sucesos que están escritos en la palabra de Dios. Mateo da algunas explicaciones. Marcos, en esta ocasión, que es el que estamos leyendo, Marcos es más cronológico. Él va con el tiempo. Lo que está escrito en Marcos es cronológicamente los sucesos que están escritos en su evangelio. Lucas es más era el más estudiado y da otros detalles. Y Juan, el apóstol del amor, el
conocido como Juan el discípulo amado, él da otros detalles. Él no se mete en tanto detalle como los otros tres evangelios. Pero algo que debemos de notar aquí en este evangelio de Mateo, en el mismo pasaje, en la misma historia de la cena del Señor, nos dice algo sumamente importante. Dice, y tomando la copa, ahí en Mateo 26-27 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Aquí es algo muy importante que vemos, el motivo. Ya hemos venido estudiando por qué el Señor tuvo que sacrificar ese animal para propiciación de nuestros pecados. Ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz, así como el cordero o el animalito, no se nos dice allí en Génesis qué animal fue el que mató el Señor, los animales que mató, pero lo que sí fue un hecho fue que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para expiar, cubrir nuestro pecado. Entonces aquí Mateo nos da esta explicación donde dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces estamos viendo esta escena de la cena del Señor, esa celebración. Lucas, ahí en Lucas capítulo 24, él nos da otra explicación, otro detalle muy importante, donde dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Lucas 24:14 en adelante dice, versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor anhelaba, deseaba tener esa cena con el Señor, porque Él literalmente la estaba cumpliendo. Todo aquello que fue escrito en el libro de Éxodo, capítulo 12, esa era la sombra que ahora venía a cumplirse literalmente en las manos del Señor. Entonces, por eso dice, cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo, fíjense bien, versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Fíjense bien, aquí dice en el versículo, desde el versículo 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Este es un mandamiento del Señor que como iglesia lo tenemos que hacer. En esta noche no vamos a hablar, en este día, en este momento no vamos a hablar los detalles de la cena del Señor, porque hay tiene que haber responsabilidad de tomar la cena del Señor, y hay cosas terribles cuando se toma indignamente esta copa o esta cena. Entonces, bueno, no es el tema en este momento, pero versículo 20 dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. El nuevo pacto que haría el Señor. Mateo también cierra con este otro detalle ahí en el capítulo 26, versículo 17, en esta misma historia, en esta misma escena. Lo dice, nos da otros detalles y dice, Mateo 26-17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad cierto hombre y decirle, el maestro dice,
Fíjense bien, aquí este detalle que nos da. Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Jesús literalmente celebró la Pascua, aquella que fue dada, la que vimos en capítulos anteriores, en el capítulo 12 de Éxodo, siendo él esta sombra en aquel capítulo de 12 donde Dios usó a Moisés para redimir al pueblo de Israel. Ahora lo vemos a Jesús aquí cumpliendo literalmente lo que era aquella sombra. Pero fíjense bien, Marcos nos lleva más allá, nos lleva en esa noche a la que Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos. Este momento podemos ver muchos detalles de mucha importancia, porque fue cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. Después de cenar esta cena, irían al huerto de Getsemaní, donde el Señor sería arrestado y los discípulos dispersados, así que ya no volverían a verle hasta que después de la resurrección lo volverían a ver. Así que esa última cena era el día en que Jesús se despedía de sus discípulos. Marcos apenas dedica un poquito de tiempo en este evangelio para explicar todo lo que Jesús hizo durante esta última cena, pero por eso es muy importante que necesitamos leer el capítulo 13 al 17 del evangelio de Juan, donde es un periodo de 4 horas, donde encontramos mucho detalle y mucha enseñanza. Si es que les gusta escudriñar la palabra de Dios, en ese capítulo 13 al 17 de Juan, en ese periodo de 4 horas ahí, es la mayor enseñanza que puede haber en los evangelios. Les recomiendo que la estudien esos capítulos del 13 al 17 de Juan. Por otro lado, Marcos da muchos detalles a que aquella cena del Señor, porque en esa cena se celebraba la Pascua y se comía el cordero que había sido sacrificado unas horas antes. Ahora, no debemos olvidar que tanto la Pascua como el cordero eran símbolos que se iban a cumplir en Cristo Jesús. Y esto nos lo confirma Pablo ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces le damos la honra y la gloria a Dios, porque se nos da a entender que Jesucristo es la Pascua, y es tanta la importancia que la iglesia cristiana hoy en nuestros días no pone mucho hincapié en esta Semana Santa, porque lo toman como si fuera una festividad de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Pero hermanos, son los días más importantes para el cristianismo. Esta pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo que debemos de recordar, y nuestro mayor gozo es celebrar el día de su resurrección. Entonces, no tiene nada de malo que hagamos memoria de aquellos días que el Señor pasó por nosotros, porque todo esto que sufrió Él, el camino al Calvario, el sufrimiento, todo lo que pasó Él, lo hizo por amor a ti y amor a mí. Ahora, la fiesta de la Pascua iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La primera solo duraba un día, y era un momento que se sacrificaba el cordero de la Pascua, mientras que la segunda duraba 7 días. Allí en el capítulo de Levítico 23, 5 y 6, en el mes primero, a los 14 dice, allí en Levítico 23, 5 y 6, dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová, es Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comerás panes sin levadura. Aquí este es un dato. Esta celebración en la celebración judía, la Pascua judía, este año 2023 será celebrada al atardecer del día 5 de abril.
hasta el 12 de abril y tiene una duración de 7 días. Estas ambas fiestas, los panes sin levaduras y la Pascua, se celebran juntos, y por esta razón podemos enterarnos que los evangelistas Marcos o en los evangelios se refieren a, a esta semana como la fiesta de la Pascua de los panes sin levaduras. Marcos nos aclara que esa noche en que Jesús cenó con sus discípulos fue la misma en que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, lo que nos coloca en el primer día de la fiesta. Recordemos lo que dijo Mateo ahí en el primer día, lo que leímos hace unos momentos, en el primer día de la Pascua. Mateo 26:17 dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole. Entonces, no hay duda en que ese era el primer día de la Pascua. Vamos a ver esta gran enseñanza aquí. No debemos de dejar de notar la importancia del hecho de que era ese día cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Y en ambos casos, aquí en estas dos celebraciones, dice: fue por medio de la sangre de un cordero que aquellos pusieron su confianza en ella. Fíjense bien, fue por medio de la sangre de un cordero que aquellos quisieron poner su confianza en ella. Fueron librados de la ira de Dios. Hablando del pueblo de Israel en Egipto, los israelitas que pusieron la sangre en los dinteles y los postes de las puertas y no fueron heridos aquella noche por Dios, ahí en Éxodo, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, Éxodo capítulo 12, de la misma manera, aquellos que confían en el sacrificio de Cristo son lavados por su sangre y también serán librados de la ira venidera. Así que esto es algo grande. Podemos notar aquí también que en ambos casos el sacrificio del Cordero de la Pascua marcaba el fin de la esclavitud, el comienzo de un nuevo pueblo libre. En este caso en Israel, en ese día iba a ser librado de la esclavitud por medio de ese Cordero y iban a ser una nueva nación libre. En el caso de nosotros, ellos, los israelitas iban a salir de la esclavitud de Egipto y comenzó su vida nueva nacional. Pero por el otro lado, el sacrificio de Cristo puso el fin a la esclavitud del pecado y el comienzo de un pueblo que es la iglesia de Jesucristo. Pero ahora vamos a ver cómo está preparando esta Pascua. Los discípulos preguntaron a Jesús dónde querían que fueran a preparar para que comiera la Pascua. Sin duda, su preocupación era razonable, pues sobre todo si tenemos en cuenta que miles de judíos habían llegado en esos días a Jerusalén con el mismo propósito que ellos, a celebrar la Pascua, porque esto era una fiesta nacional. En ese día era un mandamiento de Dios que tenían que celebrar esa Pascua, porque es en el día en que Dios liberaba a la nación de Israel en ese día, y es una celebración nacional. Así que en ese día se llenaba de muchos peregrinos que venían de todos lados y ocupaban los lugares que estaban para alojarse, digamos en nuestro tiempo los hoteles y los lugares para las posadas. En ese tiempo era lo que se le llamaba de esa manera. Entonces Cristo no había dejado de nada, todo lo tenía planeado, no dejó nada sin. Él es detalloso en todo detalle, él tiene el cuidado de cualquier mínimo detalle, así que él tenía todo, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Así que envió a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan. Ahí en el capítulo Lucas 22:8, ahí se nos dice que ellos eran los que fueron a preparar el lugar para celebrar esta cena, con las instrucciones precisas para encontrar el lugar donde deberían de preparar la Pascua. Ahora notemos algo aquí muy importante. Sin embargo, que no les indicó una dirección correcta, ni les dijo van a ir a la calle tal y tal y tal y van a hablar con tal y tal, sino que solamente le da, digamos, unas pistas y le dice ahí, le
la razón para que Dios haya hecho esto, lo tenemos que encontrar en el hecho de que en aquellos días en Jerusalén era un lugar hostil para Jesús. Ah, y que muchos ahí estaban buscando la ocasión para prenderle de forma clandestina. Al Señor ya lo traían en la mira, si, como lo decimos comúnmente nosotros. Ya los estaban cazando, porque si recordemos en en los evangelios, por eso es muy importante que tengamos el conocimiento de los detalles de los evangelios, porque en este momento, cuando van a celebrar la Pascua, la Cena del Señor, recordemos que allí la persona que iba a vender al Señor, Judas, él ya había conspirado contra su maestro, contra Jesús. Él ya tenía planes, ya tenía pensado, ya había ido a hablar, ya había ejecutado el, el negocio de esa manera, si se puede decir. Ya le habían pagado el dinero. Bueno, no se lo habían pagado en ese momento, pero a él ya le iban a dar. El plan ya estaba listo para entregar al Señor. Entonces, es por eso que de esta manera el Señor no da detalles habla como en clave para que fueran a buscar este domicilio donde celebrarían la Pascua. Entonces, el Señor en esos días ya estaba siendo buscado, y la ocasión, como dijimos, para prenderle en una forma clandestina. Así que salvo a estos dos discípulos, a Pablo, a Pedro y a Juan, solamente ellos sabrían el lugar donde celebrarían esta cena. Nadie más sabía el lugar exacto donde se iban a reunir, y por supuesto, pues ya dijimos, tampoco Judas, ¿verdad? Que era el que ya tenía planeado esta conspiración. Así que no habría tratado de utilizar esta valiosa información para cumplir el relato o el trato que había hecho con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Imaginan, si él los hubiera sabido, no tendría que ir a buscarlo al Getsemaní, donde iban a ir más momentos después. Entonces, esta era la manera que por eso no sabía nadie dónde celebrarían el lugar en donde celebrarían la Pascua. Entonces, todo esto nos lleva, esto es muy triste, que estaban en Jerusalén, en la propia ciudad del rey, pero las autoridades ya habían puesto precio a la cabeza, y a la ciudad se había convertido en un cuartel general, y aquí en la tierra de la misma rebelión contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Pero conocemos la historia, conocemos el final, y sabemos que todo esto tenía un propósito. También se nos dice ahí que en el aposento alto ya estaba dispuesto, así que ya se hallaría provisto de mesa, todo lo que se requería para esta cena, además de los vasos y otras cosas necesarias. Siguiendo las indicaciones de la ley, el dueño de la casa habría limpiado anteriormente en el lugar de cualquier partícula de pan enleudado o leudado que pudiera hacerse a ver en ella. Pero aún así, los discípulos todavía tendrían que realizar diferentes preparativos. Por ejemplo, en el especial de todo lo relacionado con el cordero que habrían de comer. Ellos tendrían que conseguir este animal, tenían que conseguir el cordero que iban a preparar para la Pascua, llevarlo al templo donde lo matarían los sacerdotes. Luego el sacerdote lo degollaría, le quitaría la sangre, todo lo que tenía que ver este ritual de la sangre del cordero, y rociarla sobre el altar. Y bueno, conocemos el que no conozca todo el proceso de esta celebración, pues era un proceso largo, ¿verdad? Tenían que ir al templo y hacer todo lo que se tenía que hacer. Entonces esto lo preparó Pedro y Juan. Entonces, después de despellajar, de preparar el cordero, de extraer las entrañas, todo lo que se tenía que hacer, luego los discípulos tenían que llevar esta carne del cordero para asarla, lo que iban a comer en esa cena del Señor. A todo esto hay que añadir que también en el camino tenían que comprar otras cosas, tendrían que realizar, comprar como el pan sin levadura, las hierbas amargas, el vino, etc. Entonces, cuando todo esto ya estuvo listo, ya en la noche Jesús llegó ahí junto con los 12 para comer la Pascua
en recuerdo de la salida de la esclavitud de Egipto y como signo de la amistad entre ellos. Entonces, una vez ya en el aposento alto, todos se sentaron a la mesa y como dice, y como aparece que solo estaban ellos, sin que se les atendiera a ningún sirviente. Ninguno de los discípulos se puso a lavar los pies de los presentes, tal como era la costumbre. Por eso allí en el Evangelio de Juan nos dice que fue el mismo Señor Jesús quien se ciñó en una toalla y poniendo agua en un lebrillo comenzó a lavar los pies de los discípulos. Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, limpiando los pies de sus discípulos. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, el 4 y 5 dice, se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos en la toalla que estaba ceñido. Esto es algo grande, esto es solamente solamente nuestro Dios puede hacer esto. Ningún Dios de ninguna religión haría esto con sus creyentes. Concluyendo ya la Pascua, Jesús tomó el pan, y aquí es donde vamos a entrar en un detalle muy importante. Jesús tomó el pan y el vino y les dio nuevos significados, instituyendo esta cena, lo que conocemos como la cena del Señor. Fíjense bien, lo primero que notamos es la sencillez, tanto y la narración como lo que Jesús hizo. Dice, qué bueno hubiera sido que los hombres no se hubieran desviado de la sencillez de celebrar la cena que Jesús instituyó. Hoy está esta cena, como lo dije, no es el tema en esta noche, en este día, en este momento, pero ahora la cena del Señor creo que ya ni la celebran, y los que la celebran la toman indignamente, y bueno, no vamos a entrar en detalle, pero sería otra cosa si la hiciéramos como el Señor la designó, la instituyó, la cena del Señor. Ahora, por otro lado, si presentamos la debida atención, nos daremos cuenta de que con unas pocas palabras Jesús hizo referencia a 3 textos cruciales en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el pacto del Sinaí, ahí en Éxodo 24, 3, 8, fíjense bien este pacto, el primer pacto que Dios hizo. Ahora, aquí está solamente entre paréntesis los pactos. Hoy que está muy de moda que pacta con Dios, que todo eso es una tontería. El único que hace pacto es Dios con el hombre, no el hombre dio pacto con Dios. El pacto, Dios es el que pacta con el hombre. Nosotros no podemos hacer ningún trato con Dios, ningún pacto con Dios. Así que aquellas personas que hacen y predican y creen estas cosas, pues ahí yo no sé cómo les vaya a ir, pero solamente Dios es el que pacta con el hombre. Ahí en Éxodo, este es el primer pacto, Éxodo 24, del versículo 3 al 8, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los judíos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz para a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y ofreceremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, ¿verdad? Esta celebración era después de que ya la nación de Israel había sido libertada por aquella muerte del cordero, aquella última plaga, mortandad que Dios hizo ahí con los primogénitos, que al final tuvo que pasar esta última plaga de los muertos, de los primogénitos, para que el faraón dejara salir a la nación de Israel
pues dejarla libre, ¿verdad? Entonces aquí es donde fue el primer pacto. Ahora, otro pasaje que nos habla de del nuevo pacto, uh, ya en el Antiguo Testamento, igual ahí Jeremías habla de este nuevo pacto anunciado años atrás de que se aconteciera este nuevo pacto que Jesús vendría a hacer en la cruz del Calvario. Ahí Jeremías 31, del versículo 31 al 34, aquí vemos este nuevo pacto. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley y en su mente la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, ¿verdad? Gloria a Dios por su palabra, y en el Antiguo Testamento Él ya nos anunciaba este nuevo pacto que vendría a ser aquí en esta noche de la Pascua del Señor. Por eso es tan importante que conozcamos estos detalles sobre la Cena del Señor. No solamente lo hizo por hacer, no, tiene mucho significado. Dice, bueno, finalmente la promesa del siervo de Dios, que carga con el pecado de muchos, y así obtiene la salvación para ellos. Y encontramos ahí esta tercera cita en Isaías 53:12. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, hablando de Jesús, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Entonces vemos cumpliéndose la palabra de Dios, lo que en el Antiguo Testamento era una sombra solamente. Era todo, desde Adán hasta todo el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que Dios vendría a hacer por nosotros. Entonces es necesario que las nuevas generaciones conozcan todos estos detalles, porque lamentablemente hoy se predica un Jesús aladino, se predica otro evangelio, y lamentablemente, y triste, qué triste es que todos estos detalles son ignorados por muchos que se catalogan como cristianos, ¿verdad? Lamentablemente, aquellos pastores asalariados que solamente se dedican a trasquilar, a estar sacando la lana de las ovejas, y no enseñan lo que tienen que enseñar. Es por eso que la condición de la iglesia hoy en nuestros días está tan terrible, porque hay una ignorancia en la palabra de Dios. Y cuando alguien predica la palabra de Dios, se enojan y se ofenden, porque quieren oír solamente que les digan: Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer una compañía, Dios te quiere multiplicar tus finanzas. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te dice: arrepiéntete de tus pecados, ponte a cuentas con Dios. Y entonces sabemos y estamos viendo que solamente se predica otro evangelio. Entonces, en otra ocasión vamos a dar más detalles de lo que es tomar esta cena del Señor indignamente, ya con más detalle, para que la gente también la pueda entender, cómo es la forma adecuada de celebrar la Pascua del Señor. Entonces, aquí en esta escena, en este motivo de que el Señor vino a tomar la cena del Señor, también lamentablemente la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, la ha trastornado, la ha cambiado por su significado. Para ellos lo toman de manera literal. Dicen que el vino y el pan se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y caen en un terrible error. Esto solamente es un simbolismo. El vino simboliza la sangre de Jesús, que por nosotros es derramada para la expiación por nuestros
pecado. Recordemos allá en el jardín del Edén, Adán y Eva, cuando el Señor mató a aquellos dos primeros animalitos para hacer pieles, para cubrir su pecado, esa sangre era para cubrir, para expiación de sus pecados, para cubrir el pecado. Entonces, la sangre de Jesús para eso fue derramada, para cubrir nuestros pecados, para la expiación por nuestros pecados. Y literalmente, horas después de ese momento, de esa celebración, horas después, el Señor mismo, literalmente, esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario para la expiación por nuestros pecados, para cubrir nuestra maldad. Esa preciosa sangre del Cordero, el Hijo de Dios, cubrió nuestros pecados. Por favor, si pudieran entender este significado, todo lo que significa la muerte de cruz, en la muerte que el Señor, todo lo que pasó fue por nosotros. Entonces, lean la palabra de Dios, entiendan. Hasta que no entiendan estas cosas, su vida va a cambiar. Ya cuando la entiendan, van a comprender exactamente por qué Jesús vino a morir en una cruz. Algo que no debería de haber hecho, o que no tenía que haberlo hecho, pero por amor a ti y por amor a mí, decidió dar su vida por nosotros. Entonces, el pan es el símbolo del cuerpo de aquel cordero que fue puesto como un sustituto. Él tomó el lugar de todos nosotros como propiciación. Ahora, muchas personas no saben qué es lo que es la propiciación, pero ese cordero, cuando Abraham sacrificaría a su hijo Isaac, ese cordero de Dios era el que encontraron allí tirado, amarrado, que después que Abraham iba a hacer ese sacrificio y que por fe lo iba a hacer, mostrando lo que el Padre, era la sombra del Padre, lo que haría por nosotros. Ahí Dios manda a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac para probar su fe. Y Abraham, obediente, no parpadeó, no titubeó en quitarle la vida a su hijo, que era el símbolo que Dios no iba a titubear, Él literalmente iba a sacrificar a su hijo por nosotros. Entonces, esa carne, ese cuerpo, ese cordero, es el sustituto que tomó tu lugar, mi lugar, el lugar de todas las personas. Literalmente, el Señor, esa carne simboliza ese cordero que iba a ser el sustituto por nosotros. Esa es la propiciación. La propiciación, a aquellas personas que no entienden qué es la propiciación. La propiciación significa calmar la ira. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y no ha cambiado ni va a cambiar. La ira de Dios viene sobre este mundo porque ha rechazado, se ha mofado de su hijo, se carcajea, lo ignora, lo desprecia, y Dios no ha cambiado. Por eso el tiempo de la gracia, que tiene ahorita 1993 años, ese tiempo de la gracia, si seguimos el patrón que Dios ha hecho desde el principio, desde Adán hasta nuestros tiempos, ese patrón que dura un periodo de 2000 años, ahorita estamos en el 1993, y si lo vamos con ese patrón de Dios, queda poco tiempo y el Señor, la ira de Dios viene sobre esta humanidad. Así que no pierdas la oportunidad de ser salvo tú y tu casa. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y recíbele como tu único Señor y Salvador, porque la ira de Dios viene. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que en esa noche, cuando se les dijo a la nación de Israel que se matara un cordero, que pusiera la sangre en los dinteles, en esa noche dice que fue una noche de gran llanto, que nunca la volverá a ver en el mundo. Pero en esa noche el Señor mismo, Dios mismo, vino y tomó la vida de esos primogénitos. Ahora, en este tiempo, antes de que se cumplan estos 2000 años, el Señor mismo, tú tienes la oportunidad de cubrir tu cuerpo, tu alma, con esa sangre del Hijo de Dios. Y cuando aquellas personas, cuando llegue el día, así como llegó el día en que Dios vino a traer juicio sobre ese pueblo, nación de Egipto, así también Dios
al quitar la iglesia, ese tiempo de gracia será quitado. Y si tú no estás cubierto con la sangre de Jesús, lo mismo que pasó en Egipto pasará a ti. No estás cubierto con la sangre de Cristo. Y es lamentable porque Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Así que por tu bien, por tu salvación, uh, arrepiéntete y recibe al Señor como tu único Señor y Salvador. A la verdad, ya a la iglesia le quedan muy pocos días en este mundo, un tiempo muy corto, y espero que cuando veas este video tengas la oportunidad de arrepentirte. Ahora, si estas palabras solamente las pasas por alto y no te importan, pues esa es tu decisión, ¿verdad? Ya en el momento en que la iglesia sea quitada de este mundo, ahorita la única forma que la persona puede ser salva en estos momentos es por confesar a Jesucristo como su Salvador, recibirlo y arrepentirse de sus pecados. Esa es la manera, lo más sencillo de recibir al Señor, arrepentirse, creer en el sacrificio en la cruz, que Él con su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados, con su sangre cubrió nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día y volverá una vez más por su iglesia. Si tú lo crees, esa es la manera en que tú obtienes la salvación gratuitamente. Pero después que la iglesia ya sea quitada, que va a ser en un poco tiempo, cuando veas este video y si no te arrepentiste tal vez lo vas a ver, pero no creo porque van a quitar todo lo que tenga que ver con lo que es de salvación. Pero si la llegas a ver y no te arrepentiste, pero ya lo viste, después de que la iglesia sea quitada, la única manera en que podrás ser salvo es no dejarte poner la marca de este nuevo orden, de este nuevo sistema mundial, que ya lo podemos estar viendo ahorita. Ustedes ven ahí en la pantalla, donde estas protestas en Israel, donde se está moviendo muchas cosas ahorita en estos momentos, porque quieren prohibir todo lo que sea Jesús, quieren prohibir que no se manden textos, que no se diga nada que tenga que ver con Jesús, y este es el principio de la persecución para aquellas personas que quieran seguir a Jesús, ¿verdad? Pero lamentablemente la iglesia va a ser quitada antes de que esto comience. Después de que ya sea quitada, como quiere, se va a seguir proclamando el evangelio. Lamentablemente ya no va a ser salvación por arrepentimiento, sino por no ponerse la marca de este nuevo sistema del anticristo. Pero bueno, tu decisión, tú la tienes, tú tienes tu salvación, tú decides dónde quieres pasar la eternidad, si le rechazas o le recibes. Dios quiera que ponga en tu corazón que te arrepientas y que creas en el Hijo de Dios, porque Cristo viene. Dios te bendiga y considera estas palabras, medítalas y pídele al Señor que te dé sabiduría en tu decisión. Dios te bendiga.